Y nos acompaña en esta mañana en nuestra entrevista principal Antonio Cruz Rojas, un amigo de la casa, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, una persona de vasta experiencia a nivel nacional de todo el sector comercial. Y con él quisimos conversar, Ramón, que está desde Londres, porque vienen dándose situaciones en el mercado, principalmente del arroz y del pollo, pero Antonio Cruz Rojas nos ha sugerido incluso otros temas para ampliar la conversación y vamos a aprovecharlo en esta mañana. Buenos días, Antonio. Buenos días a ustedes, también a los que están conectados desde Londres y otros que Buen día, don Antonio. están escuchando este programa. Buenos días, Ramón, ¿es que está conectado? Sí, Ramón está desde Londres. Sí, yo soy Antonio Cruz Rojas, soy el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. CONACER, somos una organización sin fines de lucro que manejamos la política social y de educación continuada dirigido a las MIPYMES de servicios esenciales y no esenciales. Estoy con ustedes. Así es, así es. Ramón va a preguntar también. Sí, claro. Pero es para yo prepararme. Nos convoca esta mañana, don Antonio, la situación que se ha presentado primero con el arroz, que se dio hace algunas semanas, unos subiones. Y nos llamó la atención porque se supone que el arroz se trabaja a través del programa de pignoración y el precio, aunque no es regulado, sí entre autoridades y productores y molineros se ponen como medio de acuerdo para que no haya fluctuaciones bruscas del precio del arroz, partiendo de que es un alimento esencial en la dieta del dominicano, pero se produjeron alzas y saltó a los medios. ¿Qué fue lo que pasó con el arroz? Mira, yo quiero primero ser práctico y no comenzar a darle mucha vuelta a darle una información. Número uno, nosotros tenemos un organismo rector que tiene que ver con lo que es la producción nacional en materia agropecuaria, en materia avícola, en todos los rubros del sector agrícola, que es el Ministerio de Agricultura. En ese sentido, no queremos culpar a nadie, ni tampoco echarle la culpa, sino que busquemos la medida de solución. Pero para nadie es un secreto que el Ministerio de Agricultura planifica la producción anual y planifica la producción de consumo mensual y producción de consumo diario. En ese sentido, el ministro tiene una planificación en sus manos que le dice lo que tiene que hacer. Entonces, para nadie es un secreto, y no es nuevo lo que voy a decir, que en materia de la cadena de comercialización, tú tienes la ley de oferta y demanda. Cuando un producto se dispara de precio, hay dos razones. O hay escasez del producto, o el consumo es mayor que la producción. O sea, no hay otra cosa que genere un aumento. Un tema de oferta y demanda de mercado. Oferta y demanda. Si sube el nivel de consumo, entonces la producción se mantiene igual, sube el precio. Y si baja el nivel de consumo y la producción sigue igual, entonces bajan los precios. Entonces, en esencia, ¿qué fue lo que ocurrió con el arroz? Bueno, lo que pasa, primero yo entiendo que o no ha habido seguimiento a la planificación que se establece. Por ejemplo, tú tienes un consumo per cápita de arroz, pero también tú tienes monitoreo que te dicen a ti cómo va variando el crecimiento de la población y cómo va subiendo el nivel de turistas que vienen llegando a la República Dominicana. Lo que te dice a ti que si tú planificas que tú debes producir 14.7 millones de quintales para una población de 10 millones de habitantes, a eso tiene que sumarle la cantidad de habitantes que no están registrados en nuestro censo, por la razón que sea, o porque no son dominicanos y están pasajeros. Pero si tú dices que tu consumo es de 15.2 millones de quintales, tú tienes un déficit que te está diciendo que
en la producción. Entonces eso te dice a ti que tú no puedes descuidar lo que es el proceso de planificación, la ley de oferta y demanda, ve el equilibrio permanente de lo que va pasando con el consumo y la existencia. Entonces, en ese sentido, tú tienes obligatoriamente que mantener un proceso de monitoreo, porque al final, cuando ustedes oigan que eso pasa, ¿dónde corren los medios? ¿Dónde van a preguntar los medios? ¿A quién que le preguntan la razón por la cual subió? Es justamente al incumbente del Ministerio de Agricultura, porque tiene una planificación de consumo, de producción, y aparte de eso, tiene que tener y tiene a mano lo que son los fenómenos naturales que aparte de eso, el arroz tiene sus estaciones de producción, de cuándo se produce el arroz, cuando estamos trabajando con reproducción, porque ya cortamos la cosecha y ahora viene una recosecha de lo mismo que ya habíamos cortado. El retoño. Entonces, esa es la realidad. O sea, entonces, a veces cometemos el error de olvidar lo que a nosotros nos corresponde como incumbente o como responsable de la cartera, responsable de mantener el equilibrio en los precios. El equilibrio de los precios depende de la producción y del consumo. ¿Favorecen la importación ustedes para dar ese equilibrio en el mercado? Escúchame, la importación primero no es fortuita, ni es tampoco una decisión del ministro, es una decisión. Yo le hablé cuando de la Comisión Nacional Arrocera. No solo eso, el ministro tiene que ver con eso. Te voy a explicar por qué la importación nosotros no la criticamos. Porque si tú dices que Pero me refiero, si en este momento la favorecen para dar equilibrio al mercado. Pero claro que en este momento puntual se amerita que se incremente la importación para darle respuesta a esta situación específica. Sí, les respondo. Miren, o mejor dicho, escúchenme. Cuando yo en principio dije que el consumo per cápita de arroz hasta el año 2023 es de 15.2 millones de quintales y tú tienes una producción de 14.7. Tú tienes un déficit ahí, pero si en eso se produce lo que es un mayor consumo en la población, ese déficit aumenta. Se combinó con el déficit. Pero entonces la otra parte es que ese déficit que ya se viene generando arrastrado se completa con los aranceles, el arroz que se da a través, el que está acordado, que viene libre de arancel de lo que es el Tratado de Libre Comercio. La cuota de importación. La cuota de importación para completar el déficit. O sea, nosotros favorecemos que se dé. Ahora, no se debe esperar que se produzca escasez ni desabastecimiento para implementar un sistema de poder suplir el mercado. Entonces, don Antonio, a su orden. Sí, escúcheme, todos sabemos que el tema de la inflación se ha convertido en el caballo de Troya prácticamente de todas las economías del planeta. Y sabemos cómo esto está golpeando a países incluso en mucho mejores condiciones que la República Dominicana. Pero a mí me gustaría preguntarle específicamente por este aspecto. El incremento en el tema de la divisa, para la adquisición de divisa, la devaluación del peso con relación al dólar en el último año, ¿hasta dónde podría estar impactando no solo en el precio final de producir arroz, sino en el precio final de muchísimos otros artículos? Sí, mire, yo debo decirle que independientemente de que fuera de cámara, muchos los jóvenes que me acompañan me han comentado que por qué yo no he hecho vida política, justamente para responder preguntas como esta, que no la confundan con política. Yo soy objetivo, yo represento el sector de las MIPYME a través del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Podemos decir
que hemos tenido la visión de un presidente. Yo soy objetivo, lo que voy a decir, si me pregunta otra cosa, si no está bien, te la voy a contestar igual. Hemos tenido las ventajas de la preocupación del presidente de la República, que no ha descuidado el problema de los precios, no ha descuidado el problema de los alimentos y ha mantenido un gran proceso de subsidio a una serie de renglones. Sobre todo, dense cuenta, cada vez que se dispara el combustible, él destina 550.000 millones de pesos. Bueno, para esta semana son 556 millones de pesos. 556 millones para el subsidio de pesos de los combustibles. Para el subsidio de los combustibles. Lo mismo ha hecho con los fertilizantes, eso mismo ha hecho con los productores de harina, con los también, o sea, muchos renglones ha ayudado en eso. Pero también la República Dominicana, a eso se suma que nosotros hemos tenido y somos el país, uno de los países que producimos la mayor cantidad de productos locales, que son los que consume la República Dominicana. Prácticamente nosotros tenemos casi somos autosuficientes en muchos renglones. En muchos renglones somos autosuficientes. Naturalmente. Pero los insumos de producir esos productos se han incrementado por el tema del dólar. Pero naturalmente, si nosotros no somos... Y eso impacta en el precio final. Pero claro que sí. En la medida en que el dólar... Hay cuatro variables que no debe dejar de tomar en cuenta, que influye dentro de lo que es el proceso de los aumentos de los productos de consumo. Sobre todo, tú tienes la energía eléctrica. Si suben los derivados de la energía eléctrica, el transporte, el combustible y el precio del dólar. Esos factores influyen directamente e inmediato en los precios de los productos de consumo. Y naturalmente hemos logrado tener ciertos equilibrios. Y otra cosa, es importante que cuando que ustedes también como entrevistadores investiguen para que ustedes vean que República Dominicana está entre los países con un costo de la canasta básica familiar más baja. Eso no quiere decir que en un momento no se dispare el precio del pollo y que no se dispare en un momento el precio del huevo y que no se dispare el precio del arroz, que son los 3 productos de mayor consumo en la República Dominicana. Con relación al pollo, se ha planteado desde el Ministerio de Agricultura que uno de los factores que ha provocado el incremento del pollo es el calor. Entramos en verano y parece que la producción de pollo merma cuando entra el calor. ¿Qué tienen ustedes como dato en el sector comercial? Mira, los factores que influyen en el alza del precio del pollo normalmente son los siguientes. Por ejemplo, una producción de pollo fuera del esquema de producción es costosa. Y aparte de que es costosa, se hace un poquito difícil poder colocarla en el mercado. Por otro lado, tú tienes los fenómenos naturales que intervienen por las estaciones del año. Tú tienes, por ejemplo, las lluvias, tiene también lo que son los vientos, también tiene lo que son o sea, en el momento en que ustedes ven que la plantación está florecida, hay mucha plantación de florecida, eso afecta la producción del pollo. El calor también conlleva cuando hay muchas flores, por ejemplo primavera. Exactamente. Eso afecta la producción de pollo. Eso afecta la producción de pollo. Bueno, eso yo tendría que explicártelo en otro momento. Okay. Es muy técnico. Es muy técnico y aparte de eso sé que el tiempo no me va a dar para hacerlo. Pero sí te digo que otro factor que influye en el costo del pollo es justamente, según los productores, cuando los fertilizantes de producción le suben. Pero eso no quiere decir... Ahora, el gobierno dispuso la eliminación de aranceles a la importación de insumos para la producción agropecuaria. Eso es parte de la aunque habilidad fue por 6 meses, sí. pero se dispuso en un momento. Pero también tengo que Claro, decirte... es que eso es deuda, A final de cuentas, cuando tú cuadras los números, los subsidios son deudas a futuro. Pero claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que también la
producción de pollo está bajo una misma planificación como el arroz. O sea, no se puede cuidar. Aparte de eso, no es nuevo. Ahora, si tú me dices a mí, si tú estás en este programa todos los días, tú sabes lo que pasa en el programa. Entonces, si tú eres ministro de Agricultura, tú tienes que tener medidas preventivas. Tú tienes que... o sea, ¿quién dijo que lo que yo estoy diciendo aquí de las estaciones del año, el calor, los vientos, los fertilizantes, no sabe el ministro que esos casos se dan y que generan alto costo en el pollo? ¿Por qué? Lo mismo que pasa en el arroz. Si sube, si se mantiene el consumo de pollo a nivel nacional estable y baja la producción de pollo, se dispara el pollo. Ahora, don Antonio, los productores dicen, no, pero nosotros, el pollo sale de aquí, de la granja tanto, son los comerciantes los que especulan. No, le voy a explicar lo que es palabra especulación para que no la use. Y cuando la use, la diga diciendo quién es o quiénes son. Tú dijiste algo ahorita con relación al arroz. Sí. Que eso tú lo puedes comparar. Cuando dicen, no, son 2 o 3 que, por ejemplo, que ponen el precio del arroz y controlan el mercado. Eso es especular. Ahora, para tú decir, y yo te lo digo, porque... No, dicen los productores. Sí. Pero que no, mira, los productores dicen, mira, de granja sale a 39 pesos y entonces al consumidor está llegando a 90 pesos. Te explico ahora. Mira. Los intermediarios. Sí, un momento. Le explico. Explíqueme eso. Me pueden preguntar. Claro, miren, la palabra especulación tiene 3 variables fundamentales. Usted difiere de mí cuando yo lo diga. Claro. Primero, número 1, para especular se necesita mucho dinero para comprar. Para especular, si usted tiene mucho dinero para comprar, tiene que tener espacio físico para almacenar. ¿Sí o no? Pero si usted tiene espacio físico para almacenar, tiene que tener capacidad de distribución, porque usted no va a comprar. ¿Se entiende? Entonces, esas 3 variables te dicen a ti que no llega a la micro y pequeña, mi pyme, ni a los almacenistas, porque los almacenistas, muy bien, un almacén puede tener un capital de 20 millones de pesos, pero lo tiene en la mayoría de los casos invertidos, que no los tiene liberados. Entonces, ni tiene una capacidad grande de distribución. Porque el colmado, ¿qué hace el colmado? Te va y te compra 10,000 pesos, 20,000, 5,000, y eso se va detallando poco a poco. Claro. Entonces, el colmado ni tiene capital para comprar, ni tiene espacio físico para almacenar, ni capacidad de distribución. El colmado te compra en la mañana un saco de arroz y te lo vende en el día, y al otro día vuelve a comprar otro. ¿Para vendérselo a quién? A los consumidores finales que van a comprarlo libra a libra. Entonces, sí hay quien especula en el mercado. ¿Por qué? Porque no es que yo estoy diciendo que la especulación no exista. Sí existe. ¿Quiénes son los que especulan? Aquellos que tienen... Aparte de eso, el que quiere entrar en un proceso de especulación que tiene grandes capitales, normalmente si lo hace conformando un equipo para eso, por ejemplo, son personas conscientes que saben que van a ganar dinero y saben cómo organizar esa sociedad. Entonces dicen, vamos a juntar 1,000 millones de pesos para comprar la producción nacional de arroz. ¿Y quiénes son los dueños de esos 1,000 millones de pesos? 15 productores de arroz, un ejemplo. Y esos 15 productores de arroz son los que ponen el precio en el mercado. Y son los que dicen qué cantidad debe salir diario al mercado para mantener un costo alto o para mantener la estabilidad de ganar dinero con esa inversión que hicieron. Ahora se nos suma una hermosura también de San Cristóbal, ¿verdad? Raiza Álvarez, un talento de San Cristóbal del periodismo. Buenos días, Raiza. Muy buenos días. Buenos días. Estamos conversando con Antonio Cruz Roja, quien es presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios. Tenemos pendiente un temita del pollo. Ya usted nos aclaró y nos explicó a la audiencia en qué consiste una especulación. Y entonces descartamos que en este caso haya especulación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los precios del pollo? Que los productores dicen, sale de la granja a 39 pesos y llega a 90 y casi a 100 pesos al consumidor. Perfecto. Mira, es importante que ustedes conozcan cómo está conformada la cadena de la comercialización. Porque la cadena de la comercialización tiene
varios actores. Dentro de ello está la producción de la industria, están los fabricantes que están dentro de la producción de la industria, están los productores y al final está la cadena que sirve el producto final que llega al consumidor final, porque ya agotó todo el trámite de llegar hasta ahí. Y es importante que ustedes como periodistas, que son muy activos, que tengan claro que la cadena de distribución, el sector detallista, no es responsable de alza de precio. No lo es. ¿Y quién es? Si el productor dice que no es. Le explico. El detallista recibe producto terminado que se lo ofertó o la industria o el fabricante o el productor. O un intermediario. O un intermediario. En este caso, un intermediario, sí. No recibe producto terminado. El colmado compró 10 cartones de huevo. Él no produce huevo. El precio lo pone el que le está vendiendo a él. ¿Qué hace él? Que te compra a un precio y vende a otro, porque obligatoriamente tienes que buscar la producción de sus utilidades y del gasto de sus empleados. No lo puede vender al mismo precio como lo recibe. Entonces va y compra plátano en el mercado. Él compró plátano en el mercado. Él produjo su plátano. Él no lo produjo. No. O sea... Pero si lo compra a 5 y lo vende a 20, ya... No, porque no puede ser, porque ahí entra también el proceso de la competencia, de la ley de oferta y demanda. Si tú vendes más caro, vende menos. O sea, tú vas a limitar tu radio de acción. Ahora, si tú utilizas el sistema de comprar productos clasificados, eso es diferente. Pero tú vas como dices, yo compré plátano, pero hay diferentes categorías de plátano. Claro. Entonces yo compré plátano Ravisa a 20, no, di Ravisa y lo compré a 5. Yo compré plátano a medio a 10, compré plátano de primera marca a 20, por ejemplo. Tienen que estar claros en eso, y ustedes como comunicadores me deben ayudar a mí, que yo también lo soy. Entonces es importante, pero yo conozco eso que ustedes no lo conocen porque ese no es su campo. Pero entonces, el pollo a 90 y 100 pesos en lo colmado es demasiado, no, porque espérate. ¿Quién de ustedes recuerda lo que fue la firma del GATT? Que también después de eso surgió el Tratado de Libre Comercio. Con eso llegó que la firma del GATT desapareció lo que era la ley 13, que era la ley de control de precios. ¿Quién de ustedes la recuerda? No, yo no la recuerdo, profesor. Entonces, ¿hay control de precios? No hay control de precios porque el acuerdo del GATT, hizo que eso desapareciera y se creó un sistema nuevo de comercialización que es por volumen, no por venta, o sea, no por margen. Tú no puedes vender por margen, tú tienes que vender por volumen. ¿Qué quiere decir volumen y margen? Si lo saben cualquiera de ustedes, yo lo escucho. Por ejemplo, el volumen es que antes yo compraba un saco de arroz y le ponía 5 pesos a la libra. Y quizás lo hacíamos mucho negocio en la misma condición. Ahora no, tú compras ese saco de arroz y tienes obligatoriamente que vender con menor margen para vender más. Entonces tú misma tienes que utilizar el sistema de decir, yo voy a comprar 5 sacos de arroz para venderlos con 2 pesos con 50 centavos la libra y yo lo voy a vender rápido. Hay más beneficios. Hay más beneficios, claro, porque tú vendes por volumen, no por margen. Y eso es, entonces, ¿qué otra cosa? ¿Y quién te ha dicho a ti que es un solo colmado que hay en el mercado? Son muchos colmados. Entonces, y otra cosa, los colmados tienen clientes fijos. ¿Y qué hace un dueño, un cliente que va a comprar a un colmado que le dice, mira, el arroz está 30? Y él fue con el arroz programado a 25 porque ese era su presupuesto. Y la última vez que compró a 25. Consulta en otro colmado. Se va a buscar dónde lo encuentra. Hay colmados que no conocen porque no han comprado que un producto subió. ¿Quién le dice a ese colmado que ese producto subió? El mismo consumidor. ¿Por qué? Porque muchos le caen atrás y van al sitio a comprar. Vienen de otro lugar. Claro. Entonces tú vas y compras y le dices a él que va, mira, la rotacito está 3 y aquí está 25, y aquí está 3. Un ejemplo. Entonces, ese mismo colmadero, déjame ver qué es lo que está pasando. Déjame llamar al almacén. Subió el arroz. Todo el que compró antes de saberlo, no lo subió. Entonces, tienen que estar claros.
La cadena de comercialización, el sector detallista, no tiene responsabilidad de alzar el precio, ni la posibilidad de subirlo. Lo que hace es colocar valor agregado al producto que compra, porque ¿cómo nosotros podemos subir precios si nosotros no somos los que producimos? ¿Quién es que te dice a ti que el producto varió? A ti te lo dice como consumidora. ¿Quién? El colmado. Pero donde ti llega el productor, donde ti llega la factoría, donde ti llega el almacén, no. El que llega donde ti es el colmado y es el que te dice a ti que el producto varió de precio. O sea, que no toca disculparnos. Entonces, ¿qué entiende la gente? Que fue el colmado que lo subió. Sí, lo subió porque se lo subieron. ¿Usted se atrevería a responder algunas preguntas de los oyentes? Pero claro que sí. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Aló. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. De Santiago, Ignacio Domínguez. Dígame, Ignacio. Yo quiero hacer una pregunta, hacer lo que estará ahí, que de qué país que es él, porque yo no entiendo. Yo soy dominicano. República Dominicana. Lo que hay que preguntar de dónde es usted. Porque lo que yo estoy diciendo es una realidad. El colmado no sube precio. El colmado lo que hace es que agrega precio después que compró. Pero ese es el tema. Porque no produce. Porque no produce. Pero hay un caso, por ejemplo, yo como colmadera ya tengo, por ejemplo, 10 sacos de arroz almacenados que lo compré a un precio X. Ya en ese proceso de venta de esos 10 sacos, el precio del arroz sube. Yo inmediatamente le subo al arroz que ya yo compré a un precio más bajo. Sin haberme abastecido de nuevo. Sin haberme abastecido, sin haber comprado al precio nuevo. O sea, ¿te doy la respuesta? Eso es para aprovecharse de la inflación. Cuando los bancos prestan y suben la tasa de interés, los bancos siempre tienen dinero en bóveda. Sí. Tiene razón. Entonces, ya te respondí. Porque ese negocio tiene que reponer inventario. Sí. Reponer inventario. Yo hablaba de la planificación de la producción de arroz y de la planificación de huevo y de la planificación de los pollos. Tú no habías llegado. Sí. Es lo mismo que tiene el colmado. Llegó tarde. El colmado, tiene, para responder al mismo señor que estaba preguntando de dónde yo es, el colmado tiene una gama de clientes que sabe cuál es la gama de sus clientes. Entonces, y lo conoce. Entonces, ¿qué pasa? Si subió el producto, tiene que subirlo, porque cuando él vuelve a comprar, el dinero no le da para reponer lo que tenía. Tiene que venderlo al precio actual para poder reponer el inventario. Don Antonio, ¿se entiende? Don Antonio, vamos a pasar a otro tema rapidito porque estamos cortos de tiempo. La reforma fiscal, usted tiene un planteamiento sobre el régimen simplificado, también sobre una propuesta de monotributo. Englóbeme todo eso en un resumen del tema. Mira, número 1. Tienen que agregar a la reforma fiscal, que es reforma fiscal integral. Número 2, saber que no es un capricho ni una voluntad del presidente de la República. A lo mejor ustedes han tenido la oportunidad de conectar con lo que es la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, la que impone lo que son diferentes reformas fiscales integrales de manera escalonada. ¿Por qué? Para mejorar y regular la baja presión tributaria que existe en la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, la ley dice y tiene todos los pasos que hay que dar para hacer una reforma fiscal integral. Y es importante distinguir qué significa una reforma fiscal integral. Hay dos tipos de reformas. Hay una reforma tributaria, que es justamente para recaudar tributos para que el Estado pueda aumentar sus ingresos para mejorar su presupuesto general de la nación de ese año. Entonces, pero la reforma fiscal integral abarca los 4 puntos cardinales, que son: el Estado debe tener claro cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos. Es una reforma fiscal integral. El gobierno, apoyado en eso, va a decir: yo lo que tengo es esto, mis gastos son estos y mi producción es esta. Entonces, la reforma dice que debe ser equilibrada, que debe ser equitativa, que deben revisarse los incentivos fiscales, sobre todo los que los reciben, hacer una evaluación y definir si esos incentivos que se le otorgaron han satisfecho los acuerdos que se hicieron. Pero también la reforma prevé que ni la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, ni el Estado debe quitar los incentivos de un plumazo
ni los que reciben los incentivos pueden negarse a que esos incentivos sean revisados. O sea, y aparte de eso debe ser consensuado. Y algo muy importante que dice la ley es que la reforma fiscal integral debe ser equilibrada y debe hacerse lo más consensuada posible, de modo que se identifiquen recursos frescos de la producción nacional con la finalidad de que captemos recursos para la sostenibilidad a largo plazo de la economía de la República Dominicana. Aparte de eso, nosotros hemos dicho, ya pasando al tema del régimen simplificado de tributación, ustedes saben que recientemente el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME realizaron la encuesta MIPYME, la primera en la República Dominicana, donde es un retrato hablado de que el régimen simplificado de tributación no ha sido acogido por la micro y pequeña. ¿Por qué? ¿Por desconocimiento? Pues, ¿o porque no le conviene? Proceso burocrático y desconocimiento. No es que no le convenga. No conocen. Para ti que eres profesional, para ti que eres, el régimen tributario es muy complicado. Entonces mucha gente no entiende el régimen simplificado. Aparte de eso, está destinado al universo de contribuyentes. Entonces tú tienes un nombre que se llama MIPYME. Entonces tú tienes, la MI son micro y la P son pequeñas. Y de ahí en adelante PYME son medianas y grandes. Exacto. Entonces cuando tú te vas a la encuesta que acaba de hacer el Banco Central, el 85% de las micro y pequeñas y empresas son informales. Y solamente un 14.5% de ese universo de contribuyentes son medianas y grandes. Pero cuando tú dices cuánto es el monto de la micro y cuánto es el monto de la micro y de la pequeña, o sea, tú tienes que el 94% son micro, el 4.3% son pequeñas y solamente 1.3% son grandes. Son medianas y grandes. Entonces tú dices, pero el universo del empresariado es micro y pequeña. Sí. Entonces, pero yo acabé de explicar el asunto de obtener beneficios por volumen, no por margen. Entonces, es importante pero el 1.3 maneja la mayoría de los ingresos y beneficios. Usted está claro. Y aprovecha todas las facilidades que da. Parece que se está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Sí, perfectamente. Claro. Entonces, en ese sentido, ahí está el gran problema que tiene el Estado dominicano, porque no ha entendido que la micro y pequeña, hay otra cosa. Yo no hablo por hablar, yo soy un investigador. Si usted quiere saber por qué yo hablo de que las micro y pequeñas no han entendido el proceso de adaptarse al régimen tributario, al régimen simplificado de tributación, el 35% de las MIPYME han realizado un 8º curso. Y un 29% de los que han ido a un bachillerato. Y 1.9% son los que han hecho maestría y diplomado, que están trabajando dentro de las MIPYME. Ese mismo hecho de que no tienen los conocimientos para el proceso burocrático de lo que son de lo que es el régimen simplificado de tributación, obliga a que ese sector no se quiera acoger. Pero las grandes, como él dice, el 1.3, aprovechan todas las facilidades, incluso crean micro y pequeñas. Pero la crean micro y pequeñas por los conocimientos que tienen, la capacidad y los recursos que tienen, y aprovechan las facilidades que da el Estado. Ustedes no saben que el que más pierde dinero es el informal. Sí, claro. Pero hay otra cosa. Pero ¿y por qué la resistencia a formalizarse? ¿Por desconocimiento solamente? Muy buena pregunta. Por desconocimiento. Ahí el Estado tiene la obligación de hacer pedagogía, hacer un trabajo informativo y de educación permanente hasta que esta población entienda de qué va el proceso. Sí, pero le agrego que tú debería ser que te estuvieran entrevistando porque veo que tú sabes. No, mira, lo tenemos por eso. ¿Por qué usted cree que está aquí? Le agrego los hallazgos por los cuales no se formalizan.
Y existe uno de los hallazgos más grandes que no se formalizan, es el desequilibrio en el pago de los impuestos, que los impuestos deberían ser pagados, escalonados, que lo prevé el monotributo que nosotros estamos proponiendo. ¿En qué consiste el monotributo? Sí, pero escalonado, ¿por qué? Antes. Escalonado porque, por ejemplo, ¿cuánto se paga de impuestos sobre la renta de las utilidades que tú ganas? Un 27%. Sí. Entonces tú te ganaste 1.000 millones, ¿y cuánto pagas? Un 27%. Y yo tengo un ventorrillo formalizado y me gané 250,000 pesos. ¿Cuánto pago? Un 27%. ¿Sí o no? Pero yo tengo 4 motorcitos sin luz, que son los que hacen los delivery. ¿Y cuánto cuesta un galón de gasolina? Para un Mercedes-Benz. Sí. Lo mismo que para ese motorcito. Motor, claro. Yo no sé si me explico. Eso es parte de los hallazgos. El monotributo. No es equitativo. ¿El monotributo en qué consiste el monotributo? El monotributo está dirigido justamente... Es una propuesta suya. No existe ya. No, ya está en el universo. Incluso ya se está entregando a impuesto interno. Porque a quien le conviene es al Estado. ¿Pero quién impulsó esa propuesta? Nosotros lo hemos venido impulsando hace más de 4 años, que venimos hablando del manejo del monotributo. Pero el monotributo, la ventaja del monotributo, y nosotros hemos sido y somos delicados. Primero porque lo que presentaron el proyecto simplificado de tributación fue un grupo de profesionales. Es posible que algo se le escapara y no lo tomaran en cuenta. Entonces yo no voy a decir que lo quiten, porque las grandes se están beneficiando de eso. Ahora, nosotros lo que hemos dicho es que se refuerce ese monotributo, ese régimen simplificado con un monotributo, y que separemos la grande de la chiquita, y que entonces creemos un nombre que se llame MIPE, y trabajar un ministerio independiente, o mejor dicho, un sistema de pago para las MIPES diferente a la PYME, en el sentido de que, pero que no haya que modificar la ley, con los mismos las mismas leyes tributarias que están creadas, y solamente eso se puede hacer hasta por resolución, y que el monotributo prevé que tú vas a tener ventaja en más de 11 renglones sociales. Como pequeño. Como micro y pequeño. Entonces, si dice pequeño, me está dejando la micro afuera. O sea, como micro y pequeño. Entonces, dentro de ello está que tú eliges, si tú quieres, los 11 incentivos sociales, y tú por eso vas a pagar una cuota. Okay. Entonces, si tú nada más quieres 3 servicios, tú vas a pagar por 2 servicios, por 3 servicios, por 4 servicios, y vas a pagar una cuota que va al régimen contributivo del Estado, del impuesto, de la Dirección General de Impuestos Internos. Una partida de esa va a un régimen de seguridad social, y la otra partida es un ahorro para que cuando tú ya no tengas edad de trabajar, tienes una pensión, que una parte va a pensión. Entonces, todo ese proceso está previsto dentro de lo que es el monotributo. Bueno, pues llegamos al final. Excelente participación, la Raiza. Ramón. ¿Es Ramón que se está riendo? Sí, Ramón. Sí. Ramón, mira, me gusta esa propuesta de... Sí, muy buena. Porque una de las cosas que yo planteé... Difúndela en Londres para que sepan con el nombre mío. Una de las cosas que yo planteé aquí a raíz de la pandemia es que debíamos aprovechar la coyuntura para formalizar a ese gran segmento de la economía dominicana que el Estado no tenía posibilidad de verlo. Si me permite, tengo una aclaración en la formalización. Miren, no se lleven ni tampoco se dejen confundir de que ese 85% es informal. Es informal porque no declara impuestos, pero paga impuestos. ¿Cómo lo paga? Todos esos negocios que son visitados por empresas formales que les retienen el impuesto, que les retienen el ITEVI a través del número de cédula, reportan a impuesto interno el pago de ese pago de impuestos con el nombre suyo y el número de cédula. Sí. Lo único es que ese contribuyente indirecto lo que hace es que nada más paga, pero no declara. No figura. No figura. No paga la renta tampoco. La Dirección General de Impuestos no paga la renta. Porque la Dirección General de Impuestos Internos recibe más de 100,000 millones de pesos por ese concepto. Sí. Y aparte de eso, dentro del monotributo está lo que es la clasificación por tamaño de los colmados. Están medidos en impuesto interno porque cuando tú compras, vamos a poner a cervecería, le compras
un producto, 20 cajas de un producto, te están reteniendo el impuesto y están diciendo quién es y con la cédula quién es. Entonces es la DGI la que tiene que ellos te tienen identificarlo. registrado Sí. por compra, pero no por venta. Así Oye, es. qué llamada. Muchísimas gracias, Antonio Cruz Roja. Ramón, muchísimas gracias. Un placer, hasta luego. Tú Gracias. tienes que venir, Ramón, para la próxima entrevista. No, que venga. Que Ok, venga y trataré. traiga algo. Gracias, Ramón. Gracias a Samuel. Gracias a Raiza. Tarde pero seguro estuvimos ¿Verdad? aquí. El Gracias próximo a sábado te ustedes. esperamos aquí. Señores, sean felices.